Pablo es el encargado, This meeting is being recorded. ahí. Pablo es el encargado del área de residuos de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente y su charla de hoy justamente apunta a esa temática, la economía circular y todo el contexto nacional y todo lo que está pasando harto en este tema. Así que, Pablo, muchas gracias por tu apoyo y tu presencia y nosotras nos quedamos calladitas para escuchar. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla. Ahí me avisan si se ve la primera lámina de mi presentación. ¿Se ve, María José? Sí se ve, Pablo. Perfecto, muchas gracias. Se ve. Partimos entonces. Perfecto, gracias. Bueno, la idea de esta presentación es mostrarles un poco, hacer un poco de contexto respecto de la situación de nuestro país, muy genéricamente respecto de la economía circular, pero desde un enfoque de la gestión de residuos, ¿no? Así es que vamos para allá. Antes que todo, importante es aclarar o transmitirles un poco el concepto de economía circular. Y para eso lo primero es entender el modelo actual que tenemos como sociedad, el modelo actual de desarrollo que hemos implementado como sociedad, que es un modelo lineal, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que hacemos fundamentalmente es extraer materias primas, con esas materias primas confeccionar productos, comercializarlos, consumirlos y finalmente generar residuos. Por eso se llama economía lineal, ¿no? Eso de alguna manera lo que buscamos a través de la economía circular es revertir eso y hacer que el modelo sea un poquito más circular y fundamentalmente tiene que ver con que este modelo lineal genera grandes impactos ambientales, sociales y económicos. Y por supuesto también esos impactos se han ido exacerbando con el paso del tiempo y hay suficiente información que da cuenta que este modelo definitivamente, este modelo de desarrollo definitivamente nos está llevando a, al precipicio, ¿no? Hay informes extensos del IPCC que dan cuenta de que las consecuencias de este modelo de desarrollo repercuten directamente en el calentamiento global. Por lo tanto, es necesario cambiar este modelo de desarrollo desde esa lógica lineal de extraer materias primas, producir, consumir y eliminar directamente a a un modelo más circular que se asemeje al comportamiento que tiene la naturaleza respecto de las materias, recursos y residuos que se generan, pasando desde esa lógica lineal, que ya sabemos a ciencia cierta que genera grandes impactos en todo sentido, a un modelo de economía circular. ¿Y qué es la economía circular? En términos muy generales, la economía circular lo que busca es que los recursos, las materias primas, fíjense que ya no hablo de residuos, estén circulando en los procesos productivos la mayor cantidad de tiempo posible. De esa manera, disminuimos la presión sobre los recursos naturales y también disminuimos los impactos asociados a la gestión de los residuos. Y cuando hablo de impactos asociados a la gestión de los residuos, entendiendo que ya no son residuos, sino que son materias primas, productos, materiales, tenemos que aprovecharlos y manejarlos lo más cerca del lugar o del punto de generación. Y en esa lógica disminuimos todos los impactos asociados al transporte de los residuos y también los impactos asociados a la eliminación de estos mismos en distintos lugares. Y ahí estamos hablando del uso de suelo para eliminar estos residuos, de los impactos ambientales que generan la eliminación de los residuos y entre esos se destaca también la generación de gases de efecto invernadero, que son precursores del calentamiento global, ¿no? Entonces, fundamentalmente este modelo lo que impulsa es o nos invita a repensar la forma en que estamos desarrollándonos como sociedad. En esa lógica también, y cuando entramos al mundo de los residuos, lo que tenemos es otro gran principio de la gestión de residuos que de alguna manera nos invita
a cambiar el paradigma de la gestión de residuos. Y nos invita desde una lógica donde de manera jerárquica el esfuerzo que tenemos que hacer se centra primeramente en la prevención, es decir, prevenir la generación de residuos, tomar decisiones conscientes para tratar de generar la menor cantidad de residuos en base al consumo que realizamos día a día. Y si no es posible prevenir la generación, ya tenemos el residuo generado, lo que buscamos ahí es reciclarlo, valorizar el residuo, aprovechar sus nutrientes, energía, materiales, etc. Y para eso nos invita a, en orden jerárquico, a hacer todo el esfuerzo para preparar para reutilizar algún tipo de residuo. Si no es posible reciclarlo, es decir, que ingrese a un proceso productivo, se procese ese residuo y se vuelva una materia prima, se conoce como materia prima secundaria, que puede ser utilizada o que será utilizada para fabricar el mismo producto u otros productos. En casi última instancia está la valorización energética, es decir, aprovechar la energía contenida en los residuos. Y finalmente está la eliminación, es decir, la lógica lineal, llevar los residuos a un hoyo, enterrarlos y taparlos y olvidarnos de ellos. Y un hoyo que esté lo más lejos posible, ¿no? Esa sería la última opción. Lo que tenemos en nuestro país, en base a cifras muy generales, y respecto de la generación de residuos municipales, es decir, todos aquellos residuos que manejan las municipalidades, nosotros nos comparamos en el contexto OCDE. Dentro de todos los países OCDE estamos en términos de la generación de residuos, esta es la generación per cápita de residuos, estamos desde la media hacia abajo, ¿no? Podríamos decir de alguna manera que nuestro país, a diferencia de Estados Unidos, Dinamarca, Luxemburgo, Nueva Zelanda, genera menor cantidad de residuos. Y ahí estaríamos súper bien, estamos dentro de los top 10, ahí de los que menos genera. No obstante, cuando hacemos el análisis, pasamos del análisis de cantidad al análisis de qué es lo que hacemos, cómo gestionamos los residuos, nuestro país queda prácticamente en el último lugar si no fuese por Turquía. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que lamentablemente nosotros lo que estamos haciendo fundamentalmente es eliminar residuos. Si se fijan, en la gráfica se muestran una serie de antecedentes asociados a las distintas formas de gestionar los residuos. Incineración con recuperación de energía, reutilización de materiales, reciclado, compostaje. Bueno, nosotros de eso no tenemos mucho, tenemos muy poco y por lo tanto estamos casi al final de todos los países de la OCDE en términos de avanzar hacia mejorar la gestión de los residuos. Y ahí lo que tenemos es que fundamentalmente hacemos todo lo contrario de lo que dice la economía circular y de lo que dice la jerarquía para el manejo de residuos. Es decir, lo que hacemos es tomar los residuos y eliminarlos. Por lo tanto, ahí quedamos súper retrasados en términos de la gestión. Esta es una gráfica que muestra, en base a datos del informe del Estado del Medio Ambiente del Ministerio del Medio Ambiente del año 2020, un análisis en torno a las comunas que más residuos generan a nivel nacional. Eso está, por supuesto, ligado o linkeado con la cantidad de habitantes que tienen las comunas, por supuesto, ¿no? Y ahí aparecen, bueno, varias comunas de la región metropolitana y de otras regiones, pero si se fijan, la gráfica, lo que muestra, la gráfica de la izquierda, perdón, en color salmón, naranja, la eliminación, y en color celeste, la valorización. Si se fijan, es prácticamente despreciable la valorización que tenemos a nivel de esas comunas. Y este comportamiento se repite en casi la mayoría de las comunas del país. Son muy poquitas las que salen de esa tendencia. Por lo tanto, esto da cuenta con datos muy recientes del año 2020 que esa tendencia de producir, consumir y eliminar en nuestro país está sumamente vigente. Algunas cifras importantes a considerar en nuestro país, y este es un dato promedio nacional, por habitante se generan aproximadamente 1,2 kilogramos de residuos por día. Esos con datos del informe del Estado del Medio Ambiente del año 2018. Por lo tanto, si se fijan, tenemos ahí harto por donde avanzar, harto que hacer para poder mejorar las cifras que tenemos como país. Y eso, por supuesto, representa una gran oportunidad ambiental, una gran oportunidad económica
está demostrado que los países que comienzan a revertir el modelo de economía lineal hacia un modelo de economía circular, también se generan una gran cantidad de oportunidades de trabajo, y eso, por supuesto, tiene una repercusión directa en lo social. Es decir, nosotros como país tenemos unas cifras bastante bajas respecto del aprovechamiento de los materiales, pero eso también nos pone en una posición donde de un problema lo transformamos en una oportunidad. Y de esa manera vamos a aportar, por supuesto, a la disminución de los grandes impactos que genera este modelo de desarrollo al mundo. Y en esa lógica, ¿qué estamos haciendo como ministerio? ¿Cuál es nuestra visión? Eso es importante resaltarlo. La mayoría de los instrumentos que nosotros estamos desarrollando como ministerio se enfocan fundamentalmente en identificar los residuos que generamos día por día y separarlos, ¿no?, en distintas fracciones. Y fundamentalmente estamos diciendo que al menos deberíamos separarlo en estas tres grandes fracciones, ¿no? Lo que tiene que ver con envases y embalaje, todos los residuos que generamos asociados a cualquier producto que consumimos que viene en su embalaje. Y ahí, de acuerdo a las grandes cifras que manejamos como ministerio, eso es un 26% de la bolsa negra, de esta gran bolsa negra, en peso. También tenemos otra gran fracción, que son los residuos orgánicos, los residuos vegetales, que en peso es la fracción más relevante y representan en promedio de los promedios a nivel nacional, por supuesto, esto tiene variaciones a nivel de regiones y a nivel de comunas, el 58% en peso. Y actualmente, dejando esas dos fracciones fuera, quedaría un 16%, que es el residuo descartable, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar y que va a relleno sanitario. En esta presentación nos vamos a centrar en los instrumentos que hemos desarrollado como ministerio para abordar estas dos grandes fracciones, es decir, cercano, hay un potencial de manejar un 84% en peso de los residuos que se generan en nuestro país a través de los instrumentos que le voy a mostrar. Y primero vamos a partir con un instrumento que se llama responsabilidad extendida del productor y en particular de envases y embalajes. ¿Qué es lo que dice este instrumento? Que es nosotros teníamos una ley que se publicó el año 2016 que nos mandata como ministerio a establecer el instrumento de responsabilidad extendida del productor a través de decretos, ¿no? Ese decreto ya está desarrollado, fue promulgado, fue publicado y comienza su entrada en vigencia en septiembre del año 2023. Y en términos muy generales, ¿cuál es la lógica de este instrumento? Se basa primero en el principio del que contamina paga, y lo que hace es que el ministerio, nosotros como ministerio, establecemos metas de reciclaje para los productos que se ponen en el mercado, que se comercializan en el mercado y que están envasados o embalados. ¿Y cómo funciona esto? Hoy día lo que ocurre es que una empresa, cualquier empresa, no voy a decir nombre, pone un producto envasado en el mercado, nosotros lo vamos al supermercado, al almacén, lo compramos, lo consumimos, una vez que lo consumimos, le entregamos ese residuo al camión recolector que lo opera el municipio. Y ese residuo termina en el relleno sanitario. Pues bien, la lógica de este instrumento es, por eso se llama responsabilidad extendida del productor, es extender la responsabilidad respecto de ese residuo al productor, es decir, a la marca que comercializa un producto. Y le dice, señor, a partir de esta fecha, usted lo que tiene que hacer es hacerse cargo de los residuos de los productos que comercializa. Por lo tanto, nosotros como ministerio, facultados por ley, pusimos metas que van a ir aumentando gradualmente, más adelante me voy a referir a eso. Y entonces hoy día, a partir de septiembre del año 2023, los productores de cualquier producto comercializado en el mercado que esté embalado va a tener que comenzar a desplegarse para que ese producto que antes iba al relleno sanitario, hoy día ingrese a un proceso de reciclaje y pueda ser valorizado e ingrese en esta lógica de la economía circular. ¿Qué dice el decreto? El decreto dice, bueno, aquí tenemos que poner metas para el mundo domiciliario y también para el mundo no domiciliario, todo lo que queda detrás de las industrias. Pero nos vamos a concentrar en el mundo domiciliario, que es el que nosotros nos relacionamos directamente con él. Y ahí establece subcategorías por materialidades. Cartón para líquidos, que es lo que se conoce como Tetra Pak.
metales, todo tipo de metales, papeles y cartones, plásticos y vidrios. Esos son los productos que están regulados. Y como les decía, son metas que por supuesto son graduales y se van implementando en el tiempo, y quien las tiene que implementar es el productor, es decir, quien pone el producto en el mercado, y van desde el año 1, es decir, el 2023, al año 12, y aumentan gradualmente para las distintas subcategorías de materiales que se regulan. Por lo tanto, lo que se busca aquí desde la reglamentación de nuestro ministerio es que en nuestro país comience a generarse este mercado necesario para poner en práctica la economía circular de esta fracción de los residuos que generamos diariamente, ¿no? Ya les decía que inicia su puesta en marcha este instrumento en septiembre del 2023. Pero también este reglamento establece otras obligaciones que los productores tienen que cumplir, y están asociadas fundamentalmente a establecer coberturas de recolección de envase y embalaje puerta a puerta, es decir, van a pasar por nuestras casas con el paso del tiempo. Y establece porcentajes de cobertura de aquí al año 2012. Sin detenerme en el detalle, lo que les puedo decir es que al año 2012 un 80% del territorio comunal va a tener que tener este tipo de cobertura. Es decir, a diferencia de lo que ocurre hoy en la mayoría de las comunas, donde pasa solo un camión llevándose la bolsa, el mix de la bolsa negra todo junto, va a tener que empezar a cambiar gradualmente. Si se fijan, son periodos de más de una década, a una lógica donde vamos a tener que separar los envases del resto de los residuos y entregarlos a un sistema de recolección específico. Y eso va a ocurrir no solo a nivel domiciliario, sino que también va a ocurrir a nivel de la industria. Otra meta importante que considera este reglamento, y que tiene que ver con la transición, ¿no? Y con la cobertura a nivel territorial, es que en aquellas comunas con poblaciones superiores a estas cantidades que están acá, el productor, a través de su organización, tiene que poner instalaciones de recepción de este tipo de residuos para su valorización, y ahí hay una tablita que dice, el reglamento establece en base a qué cantidad de población parte el año 1 hasta el año 4 para generar una cobertura a nivel nacional. Se estima que a través de este sistema se van a desplegar alrededor de 350 puntos que van a cubrir alrededor del 75% de las comunas. Esto es como una medida de transición, y que también da cuenta de la cobertura territorial que es necesario implementarla a lo largo de todo el país. Y estamos hablando de puntos verdes, puntos limpios o centros de acopio. Va a depender un poco de las cantidades. Pero también establece algunas medidas algunas medidas que se toman para prevenir la generación de residuos. Por ejemplo, los envases retornables, que es un mercado para el mundo de las bebidas muy conocido y que funciona muy bien en nuestro país. Esos envases en particular no tienen la obligación de cumplir con las metas de reciclaje que establezca el ministerio, porque esos envases, dependiendo de la materialidad, si es plástico o vidrio, dan entre 15 y 25 vueltas en el mercado, es decir, de alguna manera ya están aplicando la economía circular y están siendo reusados una buena cantidad de veces. Por lo tanto, hay un incentivo a que muchos de los productos que hoy día se envasan en envases desechables, de alguna manera, empiecen a cambiar esa forma y se empiecen a distribuir en envases retornables en lo posible. También se premian los planes de prevención. Dentro de la lógica de este instrumento, también el ecodiseño, que da cuenta un poco de rediseñar los productos para que sean más fáciles de valorizar, o para que disminuyan la materialidad con la que están contenidos, para que, por supuesto, esto tenga una repercusión en su reciclaje. Y también incentivos a la reducción de la generación de residuos. Entonces, el instrumento se hace cargo de cierta manera de lo que se generó, pero también entrega incentivos para que se genere menos, se rediseñe y los envases retornables sigan funcionando sin ninguna restricción en nuestro país. Eso desde el punto de vista de los envases y embalajes. Respecto de la lucha por contaminación por plástico, que es un gran tema, hemos desarrollado la ley de bolsas plásticas, que de alguna manera creemos que se ha racionalizado el uso del plástico asociado a las bolsas a través de esta prohibición.
Por lo tanto, ahí también tenemos algo, y eso también tiene una repercusión tanto en la contaminación del suelo y por sobre todo en la contaminación de los cursos de agua, ya sean mares o ríos, ¿no? Y, por supuesto, esto lo que incentiva, al igual que el instrumento de responsabilidad extendida al productor, el uso de bolsas reutilizables, y eso creo que es un gran avance. Junto con eso también, y que está en la línea de la lucha contra el plástico, hace poquito tiempo atrás se publicó la ley de bolsas plásticas y entró en vigencia, perdona, la ley de plásticos de un solo uso, y entró en vigencia, y eso lo que busca fundamentalmente es regular la entrega de envases desechables en el mundo de la venta de alimentos, ¿no? De los locales de expendio de alimentos. Y ahí tiene varios estados en que entra en vigencia regulando distintos tipos de productos, y los primeros en regularse son los cubiertos, las bombillas, las tapas, los vasos, en fin. Y la idea, lo que busca fundamentalmente esto es disminuir la gran cantidad de plástico o de envases desechables que nos entregan cada vez que vamos a un patio de comida o que cada vez que solicitamos un alimento a través de delivery. También regula el delivery, y lo que busca ahí, por supuesto, es comenzar a disminuir el uso de materiales desechables para la comercialización de alimentos. También regula el tema de los envases de bebidas desechables, en la misma lógica. Por otro lado, al alero de una APL, de un acuerdo de producción limpia, que es un instrumento de gestión voluntario, se desarrolló una especie de etiqueta que lo que busca es entregar información a los consumidores respecto del nivel o grado de reciclabilidad o potencial de reciclaje que puede tener un producto o el envase de un producto que se comercializa en el país. Eso ya finalizó, está en su marcha, hoy día uno puede ir al supermercado y ver productos que tienen este sello y que entregan información fundamentalmente respecto de la cantidad de material o el porcentaje de material que puede ser potencialmente reciclado en nuestro país de los distintos productos, objeto de que el consumidor tenga información que le ayude a tomar una definición o una decisión de compra. Es lo que les decía yo al principio de la prevención. Tomamos conciencia y vamos comparando distintas materialidades o productos, y la idea es inclinarse por aquellos que de cierta manera son más amigables con el medio ambiente. Eso es la lógica de lo que nosotros llamamos los residuos, la fracción seca que está presente en los residuos que generamos día a día o la bolsa negra. ¿Qué hacemos con la fracción de los húmedos, ¿no? Que son los residuos de origen orgánico? Ahí lo que tenemos es una estrategia, una política pública que se llama Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y que se enfoca en este gran porcentaje, que es el 58% que se maneja a nivel nacional de los residuos que generamos. ¿Qué dice la estrategia? Bueno, lo primero es su alcance. El alcance es el ámbito municipal, y cuando hablamos del alcance de los residuos orgánicos en el ámbito municipal, no solo estamos hablando de los residuos que se generan a nivel domiciliario o que generamos a nivel domiciliario o en las oficinas, sino que también a los residuos que se generan por otras actividades como ferias libres, parques y jardines u otra fuente de generación de este tipo de residuos que manejan las municipalidades. Es decir, se enfoca en todos los residuos orgánicos que manejan las municipalidades. En esa lógica, el objetivo es aumentar significativamente la tasa de valorización de este tipo de residuos a nivel nacional. Si se, en cifras muy generales, estamos hablando aproximadamente, con datos del año 2017, de 4,3 millones de toneladas de residuos a nivel nacional, los residuos orgánicos. ¿Y por qué lo hicimos? Una de las principales razones tiene que ver con que hoy día, en base a la información de las propias declaraciones que hacen las municipalidades a través de nuestro sistema de declaración, es que menos de un 1% de esta fracción está siendo valorizada, y es harto menos que un 1%, por lo tanto tenemos harto que crecer. Esa es una de las principales razones. Y otra de las razones, en términos bien generales, tiene que ver con que esta fracción de los residuos orgánicos es la que genera los mayores impactos, ¿no? Impactos fundamentalmente asociados a la descomposición de estos residuos. Estamos hablando de olores, estamos hablando de vectores, estamos hablando de la generación de lixiviados. Cuando los residuos orgánicos son llevados a relleno sanitario, se generan líquidos
líquidos que fundamentalmente provienen de esta fracción de los residuos junto con lo que ingresa a estas instalaciones a través de las precipitaciones, y eso encarece considerablemente la operación de este tipo de instalaciones. Por lo tanto, es una fracción que es bien compleja y que además contamina el resto de los residuos. Y por otro lado, haciendo el vínculo con el cambio climático, los compromisos que tiene nuestro país respecto del protocolo de París y los compromisos que ha asumido internacionalmente nuestro país a este respecto, se generan emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí hay un punto importante, principalmente metano, que es uno de los principales precursores del calentamiento global. ¿Por qué? Porque se descompone en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, y cuando eso ocurre, en lugar de generar CO2, se genera metano, y ese gas es 28 veces, según la teoría, 28 veces más impactante que el dióxido de carbono. Y en esta lógica también, aplicando el principio de la economía circular y el principio de la jerarquía para el manejo de residuos, nosotros decimos en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos que lo primero que tenemos que hacer es prevenir la generación. Y ahí nosotros no estamos inventando el hilo negro, nosotros lo que hicimos fue, a través de la estrategia, establecer un vínculo con el Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Este comité es liderado por el Ministerio de Agricultura y está asociado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tiene metas claras y específicas para el 2030 y en adelante. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí a través de la ENRO es también promover que en la medida de lo posible se prevenga la generación de este tipo de residuos y se aprovechen este tipo de residuos fundamentalmente a través de lo que dice la jerarquía para el manejo de alimentos. Y fundamentalmente ahí pueden ver distintas iniciativas municipales, todas ellas relacionadas a la recuperación de alimentos, en este caso en ferias libres. Cada vez están apareciendo más de estas iniciativas donde este tipo de residuos que antiguamente lo que hacíamos era desecharlo, está siendo recuperado. Ahí pongo una fotografía de la jerarquía de recuperación de los alimentos, donde si se fijan, el esfuerzo, esto es en orden jerárquico, la mayor preferencia va de la mano de la reducción en la fuente, de combatir el hambre en la población, y si no es posible eso, alimentar animales y después seguir con las otras etapas, usos industriales, generar compostaje y finalmente enviar a eliminación. Entonces, el esfuerzo tiene que estar en la prevención. Pero si no es posible prevenir, ¿qué dice nuestra estrategia? Que tenemos que separar en origen los residuos orgánicos, los tenemos que separar. Si se fijan, ya estamos separando la fracción de los envases y embalaje, ahora estamos separando la fracción de los residuos orgánicos, y ahí, al igual que la jerarquía para el manejo de residuos, proponemos una jerarquía para el establecimiento de técnicas para su manejo. Y lo primero que decimos es que lo preferente es que el residuo orgánico se maneje lo más cerca del lugar donde se genera, es decir, en el domicilio, a través de soluciones domiciliarias. Ahí en la fotografía se pueden ver algunas. Y le damos énfasis a eso junto con la escala barrial. Entonces identificamos escala domiciliaria, todo el esfuerzo ahí, si no es posible, también esforzarse en resolverlo a nivel barrial, y si no es posible, avanzar hacia procesos, sistemas de recolección selectiva de estos residuos y valorización a gran escala en plantas centralizadas como estas que ustedes ven acá abajo, que es la planta acá en Chile de una planta de compostaje de la comuna de Santa Juana. Ahí se ve desde afuera y ahí acá abajito se ve desde adentro. ¿Cuáles son las metas que estamos buscando aquí? Tenemos metas intermedias y finales, no me detengo en cada una de ellas, les vamos a compartir la presentación, pero voy a hacer énfasis en una que tiene que ver con que a través de esta estrategia buscamos también que las instituciones públicas separen los residuos orgánicos en origen y los valoricen. Y para eso, por supuesto, a través del programa Estado Verde. También tenemos la hoja de ruta de economía circular, que es un instrumento de política pública que orienta un poco cómo debemos movernos de aquí al año 2040 respecto a la economía circular. Y este instrumento también tiene metas que se relacionan con la gestión de los residuos y tiene metas bien ambiciosas de disminuir en porcentajes altos la generación de residuos, también aumentar las tasas de reciclaje a nivel general,
es decir, todo el mundo domiciliario y el mundo no domiciliario, y también el mundo domiciliario, aumento de tasas de reciclaje, siempre pensando en la lógica de la economía circular y de cambiar esta tendencia de la economía lineal hacia una lógica de aprovechar todas las materias, la energía y los recursos contenidos en los distintos tipos de residuos, sean estos secos o sean húmedos. Y ahí tiene varios ejes, la hoja de ruta, y uno de ellos son los ejes circulares, donde dentro de eso se promueve a todo nivel, tanto público como privado, el desarrollo de infraestructura y equipamiento habilitante para llevar adelante este gran desafío. Eso es en términos de la teoría, por decirlo de alguna manera, y cómo llevamos esto a la práctica, y sobre todo en nuestras oficinas. Lo primero es identificar qué tipos de residuos se generan en las oficinas, y haciendo un análisis muy genérico, encontramos que se genera papel, que se generan envases de artículos de oficina, envases de comida, bebida, de distintas materialidades, restos de comida y bebida, frutas, verduras, café, té, borras de mate, borras de café, en fin, y otros residuos generados por servicios contratados, y ahí fundamentalmente envases de productos de aseo, limpieza, mantenimiento de instalaciones y otros, ¿no? Ahí tenemos como una gran fotografía de lo que se genera en los lugares de trabajo. Es importante tener claridad respecto de las vías de ingreso, ¿no? De cada uno de estos residuos, porque en función de eso uno puede ir desarrollando distintas alternativas para ir aplicando la economía circular en la práctica. Y en ese sentido, lo que vemos es que el papel ingresa a través de compras públicas, los envases de artículo oficina lo mismo, envases de comida y otros por funcionarios y por servicios de alimentación de algunas instituciones, los restos de comida lo mismo, y los otros residuos que son los generados por los servicios, de alguna manera servicios traspasados, están relacionados directamente con la contratación de servicios, ¿no? Y ahí hay una línea. ¿Qué medida podemos tomar? Aguas arriba, es decir, asociadas a la prevención, y ahí, para aquello que viene, que está asociado, para aquellos residuos que llegan por la vía de las compras, ¿no? Para hacer aseo, en fin, o compras públicas, tenemos, por supuesto, el manual de Estado Verde, donde lo que se busca ahí es identificar qué es lo que se puede hacer, y también buscar algunas medidas para comenzar a restringir el ingreso, como por ejemplo, si contratamos un catering, hacer como requisito o poner como requisito el utilizar em, artículos reusables versus desechables, ¿no? Ahí hay una medida que se puede tomar. Otra medida importante que también impacta respecto de lo que viene a través de las compras públicas es la ley de transformación digital, que lo que busca fundamentalmente es disminuir la cantidad de recursos que utiliza el aparato público para imprimir, redactar y de alguna manera desarrollar todas las gestiones administrativas asociadas a la gestión pública. Y ahí tenemos un poco algunas ideas relativas a eso. Respecto de las vías de ingreso para funcionarios, ahí aparece una serie de sugerencias asociadas fundamentalmente al uso del papel, que es uno de los principales residuos que vamos generando o que vamos dejando como aparato público. Otras asociadas, las otras fracciones que vimos al principio, tienen que ver con el consumo consciente, con tomar decisiones respecto de, pensando en el residuo que voy a generar. Otras medidas son reusar bolsas al comprar. Otras medidas son preferir envases retornables al comprar. Hay varios lugares que hoy día aceptan que uno lleve un envase para comprar el almuerzo, y de esa manera evitamos que nos entreguen un envase que lo vamos a usar una sola vez y lo vamos a terminar desechando. Por eso la recomendación en esos casos es, ¿por qué no comenzar a llevar un propio contenedor para la compra de alimentos, entre otras iniciativas que seguro se me escapan y que se pueden implementar? ¿Qué puedo hacer cuando ya se generaron los residuos en la oficina? Y ahí vamos a ir haciendo un análisis residuo por residuo. El papel, fundamentalmente, siempre prevenir la generación, y en caso que no se pueda prevenir, generar alianzas para establecer redes capaces de hacerse cargo de estos residuos, pero no pensando en la lógica de la eliminación, sino que pensando en la lógica de la valorización, es decir, que este papel sea reutilizado tantas veces como sea posible. Respecto de los envases de artículos de oficina, plásticos, lo mismo. Identificar, primero separarlos del resto de los residuos, identificar cerca, en las cercanías del lugar de trabajo,
si es que hay puntos donde yo puedo ir a entregarlos y generar esas redes o generar convenios con ONG o corporaciones o empresas que estén brindando este servicio, o a través de la adquisición de nuevos servicios, hacer la diferenciación a la hora del servicio aseo respecto de esto y hacer una exigencia relacionada a su valorización. Los restos de comida, frutas, verduras, bueno, ya lo decía al principio, hay varias técnicas que se pueden implementar para manejar los residuos orgánicos en el lugar donde se generan. No son complejas. Aquí ustedes pueden ver los contenedores que utilizamos en el ministerio para separar, hasta antes de la pandemia, ¿no? Para separar los residuos orgánicos que se generaban en todos los pisos del edificio. Esos residuos eran separados en origen, recolectados selectivamente por el municipio de Santiago y después transportados a una planta que estaba ubicada atrás del Movistar en el Parque O'Higgins, una planta de compostaje. Cuando eso no es posible, bueno, tenemos alternativas. Si tenemos patio, podemos ocupar composteras. Si no tenemos patio, podemos ocupar vermicompostera, que son equipos sofisticados que ocupan muy poco espacio y que tienen gran capacidad de manejar los residuos orgánicos que se generan diariamente. Aquí ya les decía, los residuos que nosotros generamos como ministerio orgánicos terminaban en este lugar, eran utilizados en la confección de pilas de compostaje y posteriormente ese producto era utilizado por los vecinos que están ahí en ese sector, en ese barrio, para el cultivo de distintas especies, verduras o hierbas, en fin, frutas, etc. Entonces aportábamos en ese sentido. Como conclusión importante, y creo que ya lo tienen súper claro, el modelo actual nos lleva hacia un callejón sin salida y necesariamente tenemos que tomar medidas. Yo les mencioné una serie de reglamentos, pero no tenemos que esperar que lleguen los reglamentos, tenemos que ir adelantándonos porque yo creo que nos queda poco tiempo como para poder tomar acción. Eso. Ahora quedo atento a dudas, preguntas, comentarios, lo que estimen pertinente. Vamos a dejar de compartir. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Antes de leerte las preguntas, algunas reflexiones mías personales. Un poco de lo que conversamos también aquí, la mayoría de las personas que están son, si no todos, funcionarios públicos y funcionarias públicas que están de alguna manera relacionadas con el programa Estado Verde, por lo tanto es un tema que conversamos habitualmente, pero siempre Sí. no tenemos la opción de adentrarnos tanto en el tema de los instrumentos y todo, y yo quisiera plantearles, a mí me costó dimensionarlo, lo reconozco, pero la ley REP es un tremendo, tremendo cambio, porque es cambiar el paradigma de cómo vemos los residuos, no solo desde el punto de vista de la valorización, también desde el punto de vista de las responsabilidades. Nosotros pasamos de un modelo donde el que quiere reciclar, recicla, y hoy día la ley REP comanda al productor de ese envase que se va a transformar en residuo a hacerse cargo. Y cuando dice hacerse cargo, se refiere a poner plata, financiar sistemas de gestión, asegurar que sea su producto el que se valorice y que llegue a un proceso de valorización. Y por lo tanto, detrás de esta ley hay una tremenda maquinaria, una buena cantidad de figuras que aparecen, donde las municipalidades, por un lado, cumplen un rol fundamental, pero también aparece, como decía Pablo en un momento, esta oportunidad económica de generar innovación y emprendimiento, ¿cierto? Porque también aparece el tema de los recicladores de bases que son reconocidos como una figura formal. Entonces, el tema es súper profundo y lo bonito es que es paulatino. La ley REP no la inventamos nosotros. Hay hartos modelos en el mundo, entonces a mí me gustaría enfatizar en que es un tremendo cambio en la forma de cómo vamos a gestionar los residuos, porque va a pasar que ahora el productor de ese residuo va a necesitar de nosotros como consumidores, Sí, claro. de nuestra aptitud y actitud frente al tema para poder cumplir con las metas. Y eso es algo súper valioso porque también ahí van a venir probablemente financiamiento para temas de campañas de difusión, de educación, de manera de que me imagino que aparezca en la tele, porque cuando ya se empiecen a cumplir las metas, van a necesitar que nosotros sepamos y por lo tanto probablemente los medios de comunicación
masivos van a tener que tener temas al respecto. Yo estoy pensando en la campaña que tiene que hacer el productor de residuos, entonces es un Sí, tremendo claro. tema. Sí. Otro tema que te quería preguntar también era respecto de la ley REP. Después voy a leer las preguntas, disculpen que me tome la palabra, pero a mí este es un tema que me interesa mucho y yo sabía que dentro de la ley REP también está el tema de la presencia de retornables en góndolas, que también va a ser obligatorio un porcentaje mínimo de retornables en góndolas y que eso también uno tiene como un rol ciudadano de poder exigir que esté Sí. ese producto. Esa es la ley de plásticos de un solo uso. Ah, ya. Esa es la que establece un porcentaje mínimo de envases retornables, de bebidas retornables en las góndolas. Y claro, aparece ahí una fórmula y me parece que nosotros como ministerio, no vi este tema en particular, por eso, pero me parece que nosotros como ministerio tenemos que hacer un reglamento que establezca un poco eso, ¿no? Pero la ley establece algunos porcentajes, si no me equivoco. Igual podemos compartir los links de la ley y me parece que están ahí en la presentación. Pero por otro lado, ahí, claro, ahí de alguna manera nosotros vamos a tener un rol en, en denunciar si es que eso no está ocurriendo. La ley de plásticos de un solo uso, a diferencia de otras leyes, establece como una vía formal de denuncia las denuncias que hagan los consumidores, ¿no? Hace poquito tiempo atrás se publicó, me parece, una especie de formulario con el contenido mínimo de las denuncias para que éstas puedan ser acogidas por los juzgados de policía local. Por lo tanto, ahí hay un rol, estamos siendo interpelados para, de alguna manera, como consumidores conscientes, tomar cartas en el asunto y exigir el cumplimiento de las distintas leyes. En este caso, la ley de plástico un solo uso. Súper. Y ahí también te pregunto un mito urbano, que a mí me pasa que yo cuando voy a la oficina, yo todavía estoy en modalidad mixta, cuando voy a la oficina a veces compro almuerzo y me entregan la caja de Plumavit, el servicio plástico, la bolsa plástica, para llevarme mi colación y he consultado respecto de qué pasa con la ley de plástico de un solo uso. Yo sé que es paulatina también su implementación y que no todas las cosas se eliminan de rompe y raja de un día para otro, pero entiendo, han habido respuestas asociadas a como que la municipalidad permitió terminar el stock que se tenía de Sí, ciertos lo he productos escuchado que se también. servían. Sí. ¿Eso es así? ¿Tú tenías información respecto de La eso? ley no hace diferenciación respecto de eso, no dice nada respecto de dejar de terminar el stock. La ley es súper clara a partir de, pues aquí me equivoqué con la fecha del 3 de febrero de este año entraba en vigencia las primeras medidas que contenía la ley. Una de ellas era dejar de utilizar envases de Plumavit, entre otros artículos plásticos como los agitadores, las bombillas, los palillos y no me acuerdo más, son como 5. La ley no hace distinción, la ley es súper clara. Claro, probablemente algunas municipalidades que son los que están mandatados a hacer fiscalización del cumplimiento de esta ley, a modo de criterio tomaron la definición de esperar que se consumieran los stocks disponibles de ese tipo de materialidades, pero son cuestiones que están, esas definiciones están siendo tomadas por probablemente las autoridades locales, ¿no? Porque la ley es súper clara, las prohíbe desde ese día en adelante. Pero lo he escuchado, María José, menos primera Sí, vez que lo escucho. ya. Oye, hay un montón de preguntas en el chat. Yo tenía más, pero me las voy a guardar porque quiero darle Dale. tiempo a las preguntas del chat. Primero, cuando estabas presentando a raíz de nuestra situación versus los países de la OCDE, Karina Sepúlveda nos hace un comentario pregunta. Entonces, ¿Chile está considerado solo con rellenos sanitarios? Eh, o sea, tenemos rellenos sanitarios, tenemos, si nos guste o no nos guste, los rellenos sanitarios van a seguir existiendo, ¿no? Nosotros, no es que Chile esté considerado con rellenos sanitarios, es que a la hora en que hicimos el reporte teníamos esos datos, ¿no? Y dan cuenta fundamentalmente de la eliminación. Eso no quiere decir de que Chile esté considerado solo con rellenos sanitarios, porque hoy día hay instalaciones de valorización, la REP ha impulsado y anticipado una serie de instalaciones. Por otro lado, la estrategia de residuos orgánicos también, nosotros personalmente como oficina estamos impulsando el desarrollo de proyectos de planta de compostaje, financiando ingenierías de detalle para
12, 15, por ahí 15 municipalidades en el país. Estamos promoviendo la valorización. El tema es que fundamentalmente lo que hacemos hoy día en el mundo municipal es eliminar. Y estamos tratando de avanzar en regulaciones y también en instrumentos de política pública que vayan revirtiendo eso. Por lo tanto, creemos que si tenemos esta reunión en 10 años más, el panorama, pensamos nosotros y tenemos fe en eso, va a ser muy distinto. Ya, súper. Después hay una pregunta más bien de logística. Nos pregunta Rodrigo Durban, ¿dónde puede depositar sus pilas y aparatos electrónicos que ya están en desuso? Mira, ese es un tema bien complejo. Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas son un producto prioritario. Es decir, se va a establecer responsabilidad extendida del productor para esos dos productos. Se está trabajando hoy día en el decreto que va a regular eso a futuro, a mediano plazo. Pero como no tenemos eso hoy día desarrollado a nivel nacional, yo te diría que habría que ver en qué comuna, en qué lugar, porque hay comunas que sí tienen una solución y que reciben este tipo de productos, y hay otras que no tienen las capacidades y no lo reciben. Entonces, es hoy día, de alguna manera, bastante más voluntario. Y eso va a ser revertido al corto plazo con la responsabilidad extendida del productor para ambos tipos de productos. La responsabilidad extendida del productor aplica según la ley para envases y embalaje, para neumáticos fuera de uso, para aparatos eléctricos y electrónicos, para baterías de plomo ácido, para pilas, y se me queda alguno en el tintero, son 6. Se me queda alguno en el tintero, no lo recuerdo en este momento. Y estamos terminando de regular todos esos productos, y probablemente a futuro se van a generar otros nuevos productos. Vamos viendo un poco cómo es la experiencia a nivel internacional. Como decía María José, este instrumento, antes de implementarse en este país, se implementó en más de 30 países en el mundo, y estamos nosotros de alguna manera replicándolo en nuestro país con pequeños ajustes asociados a nuestra realidad. Pero hay que indagar bien dónde se genera el residuo y si es que el municipio tiene alguna alternativa como para manejarlo de manera diferenciada. Perfecto. Después tenemos una pregunta de Miguel Sangüesa, ¿la ley cómo considera la educación ambiental? Y después también hace él mismo un comentario a raíz de la separación en origen de los residuos orgánicos que se requiere la educación ambiental para el cambio cultural. Sí, sí, efectivamente. Respecto a la educación ambiental, la ley REP establece responsabilidades para todos los actores. Tú hiciste una muy buena descripción de la ley REP. Establece responsabilidades asociadas a educación para el propio productor a través de su sistema de gestión. Establece también la posibilidad de que las municipalidades también hagan difusión, y también, por otra parte, que el ministerio contribuya en eso. Entonces, al final, los actores llamados a difundir y educar asociados a la implementación de este instrumento son los productores, las municipalidades y también el Ministerio del Medio Ambiente. Yo también había Respecto escuchado, perdona que te interrumpa, que los sistemas de gestión también están viendo cómo abordar el tema de la educación ambiental, Sí, o sea, cómo sí, financiarse ellos desde son, ahí sí. también. Sí, los productores, que los productores se asocian en el sistema de gestión. Claro. Entonces, cuando digo productores, en realidad me refiero a los sistemas de gestión, que es el organismo que ellos utilizan para organizarse y cumplir las metas. Ellos sí, son los principales, ¿eh? Ellos son los principales. Por eso tú decías, probablemente a futuro, dependiendo de la gradualidad de las metas, va a llegar un punto en que esto va a tener que ser masivo y va a tener que ser a través de medios masivos, y probablemente eso va a ser más temprano que tarde, ¿no? Perfecto, gracias. Juan Ruiz nos consulta también por qué no fomentar el uso de metano que se produce en los rellenos sanitarios. ¿Existe política pública que promueva o fomente algún tipo de planta de este tipo de residuos de metano? Lo que ocurre es que el metano, cuando se genera en el relleno sanitario, en general lo que se hace es establecer o instalar sistemas de captación de ese metano. Ese sistema capta, hay una fase que es de depuración del metano, porque es 50% metano y otros gases, ¿no? El otro 50%. Lo limpias y utilizas ese gas como combustible para generar energía. Eso está ocurriendo en nuestro país en 2 o 3 rellenos. 2 rellenos lo tengo súper seguro. Uno es el relleno de KDM, que está aquí en la región metropolitana, en la comuna de Tiltil, que la última vez que yo lo visité estaban generando cerca de 25 megas.
Y el otro relleno que implementó una medida como esa es el relleno sanitario Santa Marta. O sea, ahí hay un tema. Se genera metano por las condiciones en que se descomponen los residuos orgánicos en esas instalaciones y se capta de esa manera. Y hay otra forma de aprovechar el metano que contiene los residuos orgánicos, que es a través de un proceso que se llama digestión anaeróbica. Y que ese proceso no se da en el relleno sanitario, sino que se da en otra planta, y para eso hay que separar los residuos orgánicos y llevarlos a esa planta, y a través de ese proceso, también bajo la misma lógica, se genera gas que puede ser utilizado para generar calor o energía, y también se genera un residuo más sólido que se conoce como digestato, que es un excelente fertilizante para uso agrícola. Eso también ocurre en nuestro país, aquí en la comuna de Molina, en la 7ª región. Hay un gran biodigestor que recibe los residuos de la industria vitivinícola y de otras actividades agrícolas, recibe una fracción de residuos que se separan en la municipalidad, en el territorio de Molina, y los procesa y va generando biogás para distintos usos, ¿no? También se ocupa en la industria porcina y en otras industrias también, pero desde la lógica más privada hoy día. Nosotros en nuestra estrategia de residuos orgánicos hablamos de compostaje para valorizar el residuo orgánico, biodigestión anaeróbica, que es este proceso, y cualquier otra tecnología que surja a futuro, ¿no? Lombricultura, que existe también, el uso de moscas con los residuos orgánicos que antes iban al relleno sanitario, se alimentan las larvas de las moscas, y esas larvas se interrumpe su crecimiento y se genera un alimento con un alto contenido de proteína que se comercializa en distintas actividades de salmonicultura y otras, ¿no? Como alimentación para animales. No nos cerramos, fomentamos cualquier actividad que dé cuenta del desvío de los residuos orgánicos hacia el relleno sanitario y su aprovechamiento. Súper, muchas gracias. Otra pregunta de Juan Ruiz también. ¿Dentro de la medida existe algún medidor de residuos? Por ejemplo, medir peso de residuos orgánicos e inorgánicos y que podamos registrar con el objeto de establecer un índice de medición. Pucha, sería súper ideal eso, pero es bien complejo y bien costoso. Conozco experiencias que han desarrollado algunas empresas que ponen en el mercado soluciones domiciliarias para el manejo de residuos orgánicos, que en algunos casos, dependiendo de lo que pida el municipio, considera un control de peso para ir viendo cuál es la variación de los residuos que se manejan en las distintas soluciones domiciliarias. Pero hay que ir viendo caso a caso. En este momento no tengo información respecto de la comuna específica, pero sé que existen varias. Es interesante, es complejo sí de implementar y es costoso de implementar. En general, lo que se hace es promover la separación en origen de los residuos orgánicos cuando van de la mano con programas de compostaje o vermicompostaje domiciliario. En general, se hace una especie de capacitación, de inducción y después un seguimiento, pero no se considera el tema del registro del peso. Va a depender un poco del interés que tenga el municipio al respecto, pero creo que es un buen punto que puede de alguna manera servir, no necesariamente implementarse en todas partes, sino que servir como indicadores para poder ir comparando cómo se van implementando o la eficiencia de este tipo de programas, ¿no? O qué impacto tienen a nivel de cada municipio. Sí, ahí contarles que en el caso de Estado Verde, el MIMBU nivel central hizo una caracterización de sus residuos para poder implementar su estrategia de gestión de residuos. Fue un trabajo que duró un tiempo, ahí tenemos un informe, fotos de cómo fueron caracterizando y cómo pudieron llegar a sus porcentajes de generación de residuos, así que se puede, por lo menos a nivel muy doméstico. Se puede, sí. Oye, Rodrigo Durban también nos consulta dónde van a parar los insumos médicos. Y ahí también podríamos, aprovecho de preguntar yo, qué pasa con, Sí. con los medicamentos como prioritarios. Mira, en nuestro país existe una reglamentación que establece cómo se tienen que manejar los residuos que se generan en los establecimientos de atención de la salud, que es el Decreto Supremo número 6, que se conoce como Decreto Supremo REAS. Sí. Y ese identifica los tipos de residuos que se generan dentro de los establecimientos de atención de la salud, y en particular establece, hay un tipo que son los residuos especiales, me parece, que son todos estos cortopunzantes y todo ese tipo de residuos que están sumamente reglamentados y normados.
y que las autoridades, esto es fiscalizado y regulado por el Ministerio de Salud. Antes de entregar cualquier autorización de funcionamiento a este tipo de instalaciones, ellos ya tienen que tener claro y claramente establecido cómo van a manejar esos residuos. Por lo tanto, a mi juicio, un circuito, un ciclo de residuos que está bastante mejor manejado que otros, ¿no? Porque fundamentalmente la misma autoridad que te autoriza a funcionar el establecimiento de atención de la salud, en cualquiera sea su categoría, también es la que regula, de cierta manera, el manejo y entrega las resoluciones para que eso se haga de buena manera, cumpliendo con esta normativa. Esos tipos de residuos, por supuesto, no se pueden enviar a los rellenos sanitarios de manera directa, hay que tener tratamientos distintos, hay que pasar por fases de higienización o desinfección, porque están los residuos infecciosos, entonces está bastante regulado a mi juicio, ¿no? Y había Ya. otra pregunta más, ¿no? No, mi Tú pregunta le era decías, respecto de la ley REP. Escuché, leí la otra vez que los medicamentos también iban a ser un prioritario. sí, es que originalmente, en el principio de los tiempos, los medicamentos vencidos se consideraban dentro de la ley REP. En el proyecto de ley, en el camino quedaron fuera, pero hoy día el envase y embalaje del medicamento también le aplica la responsabilidad extendida al productor, específicamente de envase y embalaje, no de los medicamentos propiamente tal. ¿Se entiende, no? Ujú. Súper. Después tenemos, bueno, ahí Alejandra Marguirot nos pide el número de la ley. Blanca, no sé si me podía ayudar con dejar el Es la número. ¿De cuál 20.920. ley? ¿De la ley REP? ¿O de la ley de plástico de un solo uso? ¿O de las dos? Después nos pregunta Carla Sepúlveda, ¿cómo se va a educar a la población? ¿Cómo van a incentivar a los ciudadanos para que reciclen? Mira, interesante pregunta. Ya lo hemos visto en el caso de los envases y embalajes, ya está más o menos claro el modelo de quiénes son los responsables, sus roles y eso. Pero además, la ley establece la obligación por parte de las municipalidades de establecer ordenanzas de entrega diferenciada de los residuos en aquellos territorios donde donde ingrese el sistema de gestión y realice recolección puerta a puerta. Entonces, por una parte hay un tema educacional que tiene que ver con la sensibilización, la educación, que ahí lo puede hacer el municipio, va a contribuir el ministerio, pero lo tiene que hacer el productor. Y por otro lado tenemos el tema de la obligatoriedad que se regula a través de ordenanza y que efectivamente puede ser sancionado su incumplimiento. Por lo tanto, tenemos como incentivos varios. Incentivos de alguna manera educativos y también tenemos un incentivo, no sé cómo llamarlo, pero el incentivo asociado a que te pueden pasar una multa si no están cumpliendo. No es que se nos ocurrió a nosotros, se hace así en el mundo también. Perfecto. Después tenemos, bueno, nos pide la presentación Carmen, la vamos a mandar, se la vamos a pedir a Pablo y la vamos a también publicar en nuestro portal Estado Verde. Carolina Ponce nos consulta si existe la posibilidad del Estado para fiscalizar todo lo que se establece en la ley. En la ley 20.920. Yo me imagino que se refiere a la ley REP. Sí, sí. Bueno, ahí la fiscalización corre por cuenta de la Superintendencia del Medio Ambiente, la fiscalización de las instalaciones corre por cuenta del Ministerio de Salud, depende de si tiene resolución de calificación ambiental o no, y la fiscalización del cumplimiento de los sistemas que se despliegan en los territorios recae fundamentalmente en las municipalidades y por supuesto el principal interesado aquí es el productor de que los servicios que contrate para la recolección selectiva de los residuos de envase y embalaje también se desplieguen de acuerdo a lo que establecen los estándares o los términos de referencia que se realicen. Entonces, hay varios ojos que están mirando que esto opere de buena manera. Perfecto. También ahí tenemos un comentario de Bernardita Lira. Nos dice, hola, tremendamente interesante, gracias. Desde el Plan Nacional de la Lectura estamos conmemorando el Día del Medio Ambiente. Quisiéramos contactarnos con alguien que nos pueda dar una charla sobre temas como la reutilización del papel. Veámoslo, Bernardita. Blanca, puedes dejar mi correo o el tuyo o los dos ahí para que nos contacte Bernardita y ver si podemos apoyar. No sé si a través de Pablo, de la Oficina de Economía Circular o ver bien qué es lo que necesitan.
¿Cómo llevar la estadística de generación de residuos por cuencas que indique destinos dentro o fuera de ellas? Si hoy el registro se lleva a nivel comunal, ¿cómo lo aborda la nueva normativa? No, la normativa no hace un análisis respecto de generación por cuenca. El modelo indica que en este caso, como es responsabilidad municipal, tal como dice ahí, la declaración la hacen las municipalidades. Si hay que hacer un análisis por cuenca, habría que ir detallando un poco qué municipalidades están dentro de una cuenca y en función de eso identificarlas y hacer el análisis más específico. Los datos están, pero hay que hacer ese análisis. Nosotros no estamos realizando ese análisis. Y asimismo, identificar aquellas instalaciones que están dentro de la cuenca, me refiero a instalaciones de valorización o eliminación de residuos que están dentro de la cuenca. Yo creo que la información está, pero hay que hacer el análisis. Nosotros por nuestra parte no lo estamos haciendo. Perfecto. También nos preguntan dónde se puede reciclar el Plumavit. Difícil, la misma respuesta que para el mundo de las pilas y los aparatos eléctricos y electrónicos. Y esto quizás es un poquito más difícil, porque las pocas experiencias que existen hoy día, que están aprovechando este material, tienen son pilotos, prácticamente pilotos, entonces no tienen la capacidad de hacerse cargo de lo que se genera en la práctica respecto a este tipo de residuos. Pero ahí, por supuesto, depende del lugar donde se esté generando el residuo, indagar con el municipio o con alguna otra actividad, sea pública o privada, que pudiese estar recibiendo este tipo de residuos. Pero son pocas, son súper pocas. Por eso la ley de plástico de un solo uso, reconociendo esa realidad y viendo que ese es uno de los residuos que más se genera en el mundo de los alimentos, lo prohíbe, porque no teníamos una solución para eso. Perfecto, maravilloso. Bueno, ahí Miguel nos pregunta por los residuos peligrosos en la ley REP, pero yo creo que eso ya se contestó, que existe Sí. un reglamento para los REAS que se... Claro, pero los residuos peligrosos es un poco distinto porque los REA tienes son los razón, que se eso generan en lo digo, establecimientos claro. de atención de la salud, donde se generan residuos peligrosos y se manejan al alero de otra normativa, que es el 148. En este caso, si son residuos REP, por supuesto que el manejo, la recolección, transporte y valorización de ese tipo de residuos tiene que hacerse de manera independiente de aquellos que no son peligrosos. Eso sí o sí hay que darlo por hecho. Hay una normativa específica que lo regula, por lo tanto ahí eso está bastante manejado desde la lógica de la reglamentación. Ya, después tenemos ahí una reflexión de Karina Sepúlveda, nos dice, creo que el Ministerio perdió una gran oportunidad de educar en forma masiva a la población durante la pandemia sobre el reciclaje y consumo responsable. Puede ser. Puede ser. Sí. Es verdad. Después tenemos Carolina Ponce nos dice cómo hacer un Estado más sustentable si hoy la Contraloría General de la República sigue pidiendo información Sí. de verificadores en soporte papel. Estamos en Esperemos conversaciones con la Contraloría. Estamos en conversación. el avance de la ley de digital a nivel público, yo creo que va a ayudar o a servir en eso. Es gradual también, entiendo, no la conozco en detalle, pero creo que ahí aplica ciertas gradualidades, ¿no? Pero creo que ahí vamos a tener que llegar a un buen punto en ese sentido. Es un buen punto. Sí. Bueno, de todas maneras, nosotros también estamos trabajando con la Contraloría. Ellos han recibido este tipo de comentarios de parte nuestro, han tenido el feedback. Así que sí, cuando se realizará la próxima charla, en 2 semanas más. De hecho, por lo que sé, solo se recicla Plumavit que viene en los envoltorios, no los que se usan para comidas. Uno de ellos es Ideatec, que hacen pinturas con ese material, Sí. y ahí Leonardo Bravo dice, la empresa Upcycling logró transformar el Plumavit en esmalte al agua sustentable. Sí, sí hay experiencias, pero son experiencias que son más de escala piloto, pero que no dan abasto como para poder manejar la gran cantidad de residuos de Plumavit que se generan en nuestro país, Sí, pero existen. sí, aún incipiente. Déjame ver en la sección de preguntas y respuestas tengo Jessica Céspedes que dice, consulta en una compostera, ¿se puede generar el gas metano si no se airean por dejación o descuido de ella?
Yo te diría que a ese nivel no se va a generar gas metano, ¿no? Son cantidades menores, una compostera debe tener entre 300 litros y 500 litros, y tiene ventilaciones, es difícil. Pueden generarse, por esa razón, creo que se pueden generar un poquito de malos olores, pero en ningún caso una generación de metano como la que se puede generar en una gran instalación, no, en ningún caso. Perfecto. Y tenemos Paola Bueno, que también nos dice, Paola Bueno, que es arquitecta de Corfo, dice una empresa apoyada por Corfo que está reciclando plumavit y hacen pinturas. Ideatec, la misma. Ideatex, sí debe ser la misma. También tenemos el comentario de Leonardo en el chat de la UTEM, que nos dice que en la UTEM están experimentando al respecto y pronto informarán resultados. Muy bien. Qué bueno. La UTEM es una universidad que Atentos a tiene eso. tremendos años de gestión ambiental. Así que un gran aporte. Después tenemos Claudio Uribe que dice, me imagino que en pandemia fue donde se incrementó el delivery y por ende un aumento de la utilización de envases desechables, entre ellos de plásticos y plumavit. Espero equivocarme. Sí, tiene razón. No tengo las cifras, pero todo el mundo percibe que así fue. Y efectivamente tiene sentido, ¿no? Se aumentó considerablemente el delivery en todo tipo de alimentos, de insumos, de ropa, de todo, ¿no? Y eso generó una alta demanda de distintos tipos de productos, cartón también harto se generó Mucho. desde el mundo domiciliario. Antes ese cartón salía del patio trasero de los supermercados, de los centros de distribución, a las plantas de reciclaje, y con pandemia ya estaba saliendo desde los domicilios. Pero sí, aumentó desde la lógica de la generación municipal. Así es. Oye, no hay más consultas ni comentarios, le agradezco a todos. Bueno, ya Pablo, obviamente yo creo algunos conceptos graves de toda esta conversación es la prevención de la generación. Y ahí les hago al tiro el link con compra sustentable, que es un tema que también machacamos harto. Una gran forma de prevenir es comprar de manera inteligente. Hoy día existe un marco normativo en la ley de compras públicas que nos permite incorporar criterios de sustentabilidad en los procesos de compra sin caer en arbitrariedades, sin caer en criterios de evaluación que sean injustos o algo así. Así que atrévanse, hay experiencias muy bonitas de incorporación de criterios de sustentabilidad, por ejemplo, en que los productos no vengan con tanto envase de embalaje, de manera que el productor, o sea, el oferente, tenga que hacerse cargo de entregar un producto que genere menos contaminación y genere menos necesidad de gestión, porque aparte de esto también hay plata. Recordemos que las municipalidades gastan al menos el 10% de su presupuesto municipal anual en gestionar nuestros residuos. Imagínense toda la plata que podría estar ocupándose a otras cosas si no fuera la cantidad de generación que tenemos. Otro concepto importante es lo que dije al principio. La responsabilidad se extiende al productor, se traspasa al productor, y eso, bueno, Pablo lo mencionó varias veces, pero es súper importante darle una vuelta a ese cambio que suena cliché, pero un cambio súper paradigmático de cómo vamos a ver la gestión de residuos a partir del próximo año en nuestro país, y que en los siguientes 12 años se debería ver un cambio potente. Deberíamos transformarnos de un país de relleno sanitario a un país de valorizadores. Y dos conceptos súper importantes que siempre pasan piola, pero que son súper importantes: el ecodiseño y el ecoetiquetado. El ecodiseño es clave. A mí me tocó hace unos años viajar a Japón en el marco de un programa de educación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y una de las cosas que visitamos fue una empresa de cerveza que financiaba un montón de programas de educación ambiental ahí en la ciudad donde estábamos, y ellos gastaban mucho tiempo, recursos, en encontrar soluciones a la disminución de la generación de cartón en los packs de cerveza y a disminuir el espesor de las latas, siempre manteniendo la comodidad del consumidor, qué sé yo, la calidad del producto, pero habían experiencias muy bonitas. Eso es ecodiseñar, es tratar de diseñar más inteligente, cómo diseño algo que genere menos residuos, que genere menos impacto, los materiales, las formas, las cantidades, los tamaños, todo. Y el ecoetiquetado es clave. Hoy día, como decía Pablo, uno va al súper y encuentra los yogur que dice este envase reciclable y tiene ahí el sello, qué sé yo. Es posible. Hoy día como consumidor es más fácil poder elegir un producto que sabemos que puede valorizarse. Así que la invitación es
seguir haciéndolo, desde nuestro día a día en las oficinas, también tratar de generar menos impacto. Yo sé que es difícil, que el mercado nos juega en contra a veces. Uno quiere comprar almuerzo y te pasan hasta la manzana dentro de un tarrito plástico, pero de poquito. Eso, no sé si Pablo quisiera algún comentario final. No, solo agradecer la oportunidad de poder contarles un poco esta historia y invitarlos a repensar, a pararse en el pasillo del supermercado y empezar a mirar conscientemente, y tratar de en ese momento de empezar a... No es un cambio fácil, no es de un día para otro, de empezar a pensar un poco qué es lo que estoy llevando a mi casa. Y eso es importante. Y lo otro, a tomar acción, lo dije en algún momento, a tomar acción ya, las reglamentaciones tienen sus plazos, falta un poco, pero lo importante es empezar a mirar hacia el entorno y ver cómo podemos ir resolviéndolo desde ya. Creo que es importante tomar esas medidas. Y en esa lógica yo soy fanático de los residuos orgánicos, creo que los residuos orgánicos nos dan la oportunidad de hacerlo, ¿no? A diferencia de los residuos de envase y embalaje que hay que transportarlos, dejarlos en algún lugar, alguien se los lleva. Nosotros, si tenemos los espacios y las capacidades, podemos hacerlo con los residuos orgánicos en el lugar donde se generan. Y creo que ahí hay una oportunidad también. Y no menos importante, es casi un 60% en peso de lo que generamos. Es la fracción relevante. Sí. Oye, apareció una pregunta más que a mí me la han hecho varias veces. ¿El Ministerio de Medio Ambiente maneja registro de empresas que trabajen en economía circular en las regiones, indistinto del rubro? Lo que tenemos es el reporte que sale del CIDREP, que establece cuáles son las empresas, pero no hay diferenciación en términos de economía circular, sino que están los valorizadores en un gran listado, o los que hacen algo de economía circular con los que eliminan, sí, no están diferenciados, ¿no? Sería un buen trabajo eso, pero no lo Oye, yo tenemos hoy tengo en un día. alumno en práctica que hizo un mapeo de la región metropolitana de empresas de economía circular. Los que quieran, ahí está mi mail en el chat, me lo pueden mandar y yo les mando el trabajo de Sergio, que es un alumno en práctica que está ahora trabajando con nosotros. Y Napo, oye, una pregunta, sorry que me extienda, pero juro que es mi última pregunta. Esas composteras que venden hoy día eléctricas, que son chiquititas, que las pones ahí como en la esquina de tu cocina, que valen como 300, 400 lucas, y que compostan los residuos en, no sé, 6 horas, 4 horas. ¿Qué tan efectivas son? Yo no las conozco, nunca me ha tocado ver cómo funcionan, me da la impresión que funcionan más como deshidratadores, eso sí lo he visto a nivel más industrial, deshidratadores de residuos orgánicos. Las veces que me ha tocado ver compostaje a ese nivel y en poco tiempo utilizan una técnica que es japonesa, que es con el uso de enzimas que, bueno, el compostaje es un consorcio de bacterias, hongos, en fin, meten unas enzimas que probablemente deben ser un poco más voraces y contribuyen junto con la oxigenación a la reducción y a la estabilización de la materia orgánica en poco tiempo, más el calor, que ese calor saca toda la humedad y el vapor, y probablemente te entregan un producto en poco tiempo. Me da la impresión que están basados en esos principios y eso funciona, a nivel industrial funciona, pero es caro. Una compostera normal debe estar del orden de los 80.000 pesos hoy día, una compostera o vermicompostera. Estamos hablando de 400 lucas. Entonces, y tampoco es que te tome tanto trabajo el manejar una compostera tradicional. Eh, pero yo creo que en base a esos principios deberían funcionar bien, pero no conozco ninguna. No he visto funcionando, no conozco el detalle. Claro, pregunta, y la huella hídrica y la huella de carbono eléctrica. Sí, es cierto. Sí, Pero pues a lo algo que mejor podemos alguien hacer, mira, tecnológico. sí, le puede gustar, y si tiene los recursos está bien. Yo creo que todo aporta, pero creo que igual no es tan complejo el manejo de una compostera o vermicompostera tradicional. Y te puede tomar algo más de conciencia también en términos de tomarle el valor al proceso también. Es como participar, ser partícipe, y lo otro es como súper automatizado. Yo creo, no digo con esto que sea malo, yo creo que es bueno, depende de cada uno, si tiene tiempo, no tiene tiempo, cuánto tiempo le quiere dedicar también, ¿veo? Es una decisión muy personal. Claro que sí. Ya, pues ahora sí creo que, a ver,
Espera, que me siguen apareciendo. Ay, perdón, me siguen apareciendo preguntas. ¿Qué opinas de la empresa como Carupac? Sus desechos orgánicos los convierten en composteras. Perdona, ese es Pregunta Nicole Carupac. Jara. ¿Qué opinas de empresas como Carupac? Sus desechos orgánicos los convierten en composteras. Eso me parece. ¿Qué tipo de desecho orgánico será? No conozco el caso en particular. Me suena la empresa, sí, pero no conozco el caso. No sé, yo tampoco. Vamos a googlear y... Ujú. Bueno, cualquier duda que tengan, Blanca y yo dejamos nuestros correos y no sé, Pablo, si en la presentación está tu correo también frente a cualquier Me duda. parece que sí, me Ya, parece que está. ya. Si no, lo agrego al tiro. Pero si no, a través de nosotros pueden También, sí, pueden pedir canalizar cualquier contacto. duda, no hay ningún problema. Perfecto. Oye, muchas gracias, Pablo, por el tiempo y por la dedicación Gracias y a por las ustedes. respuestas. Gracias a todos por interactuar. Prometo que el próximo ciclo no lo voy a hacer en modo seminario para que la gente pueda levantar la mano y abrir micrófono y hacer sus comentarios. Pero eso, muchas gracias a todos y todas. Gracias Que a todos. tengan una linda Chao. tarde. Gracias, Pablo, y que descansen. Nos Chao, nos vemos. vemos. Chao. Chao, chao.